había ciertos ánimos por esta situación en las personas. Había como que cierto rechazo, ¿no? A lo que están ellos siendo oprimidos. Los impuestos eran altos y subían cada vez más, eran oprimidos. Y ahí había unos hombres que eran de nacionalidad judía, que sin embargo comenzaron a trabajar para el Imperio Romano, ¿no? Casi la mayoría de estos hombres, hermanos, eran corruptos. No podríamos decir que todos los publicanos eran corruptos, pero podríamos decir que una buena parte de ellos sí lo era. Y entonces por eso ganaba el desprecio del pueblo. Número uno, ¿por qué ganaban el desprecio del pueblo? Porque trabajaban para el enemigo. O sea, ponte a pensar usted que de pronto tu país, tu nación, caiga, hermanos, en una guerra y otro ejército venga y los tome, pues, a ustedes, ¿no? A su país y los oprima y algunos de sus conciudadanos comiencen a trabajar para ellos, ¿no? Entonces se vería mal, ¿no? Se vería un poquito mal que los mismos patriotas estén ayudando al imperio o a la nación opresora, ¿no? Se veía un poquito mal. Y número dos, porque no solamente, hermanos, era ese detalle de trabajar para el enemigo, sino que ellos, ya que estaban respaldados por el poder romano, aprovechaban de esa autoridad y oprimían más todavía al pueblo para robarles más. Entonces, si por ejemplo, el tributo era de un número de 50, entonces ellos pedían el 100, ¿no? Robaban más, porque lo otro era para el Imperio Romano y una buena parte se quedaban para ellos. Y el Imperio Romano no hacía nada al respecto. ¿Por qué? Porque no les interesaba. A ellos les interesaba solamente su bienestar, que cumplan con su tributo, con sus impuestos, lo que a ellos les toca y lo que hicieran los publicanos a ellos no les importaba. Pero sí, si te metías con los publicanos, te metías con los romanos y por eso que el pueblo estaba atado. Por un lado, tenían la opresión misma de los romanos y por otro lado la opresión de sus compatriotas que prácticamente eran traicioneros, ¿no? Y les generaban también muchos males. Así que ahí en Capernaum, en la parte marítima, en el puerto, había una especie de aduana y todo lo que pasaba por ahí tenía que recibir sus impuestos. Así que te das cuenta que Leví no era un publicano cualquiera. O sea, había un publicano de tipo común que, por ejemplo, tenías que cobrar a las personas de pie o a las casas, pero él es un publicano que está en el comercio, en el centro mismo del comercio de la ciudad, lo cual quiere decir que era un publicano de más trascendencia. Y justamente lo que vamos a ver después nos da fe de ello, porque él tenía mucha influencia sobre todos los demás publicanos. Entonces no era un publicano cualquiera, sino, vamos a decirlo así, era alguien de más altura o de más categoría dentro de la esfera de ese, si podríamos decirle, trabajo, ¿no? Muy bien. Número dos, nuevamente, la labor prioritaria del maestro era la palabra, porque ahí inmediatamente el evangelista nos dice, y toda la gente venía a él en el verso 13 y les enseñaba. Siempre empezamos por ahí. Siempre, hermanos, la prioridad en el ministerio del Señor era la enseñanza, la predicación. Eso es la prioridad. ¿Cómo ha cambiado las cosas el día de hoy? Hoy la predicación no es la prioridad. Hoy la predicación es la opción nada más, ¿no? Por eso que en un post publiqué hace unos días diciendo que la gran comisión hoy, lamentablemente, es la gran omisión, ¿no? Hoy ya no tiene prioridad de esto. Hoy preferimos los programas, ¿no? Los cultos bien hechos. Hoy la prioridad es otra cosa, pero no la predicación. Y tristemente hoy los líderes, los pastores se desvían hacia otras cosas, ¿no? Y no la predicación de la palabra. A veces el culto, las campañas están llenas de tantas cosas y la predicación apenas unos minutos, ¿no? Y eso, una predicación a veces diluida, textos fuera de contexto, ¿no? No hay prioridad en la predicación de la palabra. No era así en el ministerio del Señor. Por eso que les dije que hay que hacer un estudio muy detallado de los evangelios, porque cuando hacemos un estudio superficial, lo normal va a ser que todos se desvíen a los milagros, ¿no? Ah, sí, pero si Jesús hacía este milagro, este señal, no. Date cuenta que los milagros fueron pocos comparado a la
prioridad que era la predicación, el discipulado, ¿no? El evangelismo. Esto era la prioridad en el ministerio del Señor. No hay ministerio, amados hermanos, si no hay predicación, si no hay discipulado. ¿Cuántos dicen, a ver, yo tengo un ministerio, hago mi ministerio de jóvenes los sábados a tal hora? ¿Y qué vemos? Ahí vemos juegos, vemos dinámica, vemos música, todo por un espacio de 1 hora, 2 horas, pero no hay predicación, no hay discípulos. Eso no es ministerio, hermano, eso es un programa más, pero no es ministerio. Y así muchos han confundido hoy ministerio con ministerio de adolescentes, ministerio de damas, donde hay comida, donde hay diferentes tipos de actividades, pero no hay predicación, no hay evangelismo, no hay discipulado. ¿Será ministerio? No es ministerio. No es ministerio, tristemente. Ahora, ¿cuántas veces esto también se traduce al culto? El culto puede haber un buen coro, buena música, especiales, un show espectacular donde la gente va y se queda admirada, pero no hay predicación, no hay poder en la predicación, no hay carne de la doctrina de Cristo, no hay discipulado, entonces simplemente no hay ministerio. Estamos simplemente entreteniendo a los creyentes y entreteniéndonos a nosotros mismos, nada más, pasando el tiempo, pero no hay ministerio. La prioridad en nuestras vidas como creyentes debe ser, hermanos, la predicación de la palabra del Señor, ¿sí? Nos puede faltar todo lo demás, pero no puede faltar la palabra viva y eficaz, que al fin y al cabo es lo que Dios va a usar para convertir a las personas, ¿ya? Así que dice la Biblia ahí, les enseñaba, la prioridad es la palabra. Otro punto importante aquí es que, hermanos, hay algo interesante que ver en Leví. Leví no estaba siguiendo a Jesús. Leví no estaba siguiendo a Jesús. Más bien la Biblia dice en el verso 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Este término sentado en la Biblia, cuando alguien dice está sentado a la puerta, está sentado a la mesa, obviamente denota una posición de autoridad, ¿ya? No simplemente que está sentado ahí perdiendo el tiempo, porque obviamente nuestra idiosincrasia, si leemos hoy con nuestra mente actual, hoy está sentado es como que está ahí perdiendo el tiempo. No, no, decir es que está sentado a la mesa quiere decir que él tenía una posición ahí de autoridad, ¿ya? Y ese era prácticamente su oficio, su trabajo, y es publicano. Quien nos va a dar un poquito más de detalle acerca de esto es Lucas, porque Mateo tiene un relato parecido a Marcos, pero Lucas nos va a informar, le va a decir que era un publicano, ¿sí? Y nos va a dar algunos detalles más que no nos ofrece, por ejemplo, aquí Marcos, ¿no? Bueno, estaba sentado al banco de los tributos públicos y Jesús lo vio. Entonces, Leví no era de los que estaban interesados en seguir al maestro. No estaba atrás con sus discípulos, no estaba con la multitud siguiéndolo por sus milagros. Él estaba ocupado en lo que le placía hacer, en lo que era su prioridad, en lo que era su corazón, que era la estafa, el robo, que era las ganancias y, por supuesto, ganancias ilícitas. Él estaba ocupado en eso. Entonces, aquí vamos a ver algo significativo, porque mientras hay mucha gente siguiendo al maestro, él vuelca a ver la mirada a alguien que solamente está con el corazón en lo material y en lo malo. Y esto llama fuertemente la atención, porque si tú fueses un rabino de la época, ¿a quién elegirías tú? ¿A la gente que está atrás de ti, que se amanece por seguirte, por verte, a las que te buscan hasta el otro lado del mar, o aquel que está sentado en el banco de los tributos, hermanos, robando al pueblo? ¿A quién elegiría usted para que le siga? Jesús, si te das cuenta, sigue rompiendo esquemas, ¿no? No es ordinario este ministerio. Y esto es lo que cautivaba del maestro, que él no era un rabino ordinario, era conocido como un rabí y él no quiso corregir este aspecto. Él aceptó que le llamen rabí, pero no era un rabí ordinario. Entonces, los rabí de la época, si van a tener a un discípulo, miraban a quién estaba más consagrado, quién era seguidor número uno. En cambio, Jesús va a elegir nada más y nada menos que a un apóstol de aquellos que no le buscaban. Qué interesante, porque esto es el mensaje de la Biblia. Oseas, por ejemplo, Pablo lo va a citar en Romanos capítulo 9 para decir, me manifesté a los que no me buscaban. Qué interesante, ¿no? A los que no llamaban. ¡Wow! Y esto, hermanos, en la Biblia se llama gracia y misericordia, porque voy a llamar amada a la que no era amada, voy a llamar pueblo al que no era pueblo,
Y esto es lo que Pedro resalta en su carta cuando dice, pues sois vosotros linaje escogido por Dios, nación santa, con un propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí está el maestro que no va a lo mejorcito, que no va a los justos, que no va a los sabios y a los nobles, sino a las tinieblas, al reino de las tinieblas, para llamar siervos a su luz, que anuncien las maravillosas virtudes del Señor. Entonces, alguien de esta naturaleza, que hermano se encuentra en la maldad y que ve al Señor descender a lo más bajo para sacarle del lodo, para sacarle de ese fango en la que él se revolcaba, va a entender lo que es la gracia, va a entender, hermanos, lo que es la misericordia y va a poder efectuar un servicio digno del Señor. Ya el Señor Jesús en otra oportunidad dijo que aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. Aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y entonces el Señor estaba también pensando en los frutos. Recuerda que Mateo llegó a ser un apóstol y también llegó a ser un evangelista. Dentro de los 12 apóstoles, solo dos fueron evangelistas, refiriéndonos al canon bíblico. Mateo, ¿no? Y en este caso Juan. Wow. O sea, de la trascendencia que tenía Pedro o Santiago, Mateo no era parte del círculo íntimo de tres apóstoles que prácticamente vieron lo que los otros no. Sin embargo, también constituyó, hermanos, un apóstol que escribió un evangelio y ni siquiera tenemos un evangelio de Pedro, ni de Jacobo, Santiago, pero sí tenemos un evangelio de Mateo. La gracia, la misericordia y como lo dije al principio, esto es un milagro. Y este es el milagro del cual el día de hoy casi nadie presta atención. Preferimos la multiplicación de los panes, preferimos cuando cesa la tempestad, preferimos cuando los demonios son expulsados, pero este tipo de milagros que son tan grandes como la transformación del corazón de una persona, porque eso es lo que estamos viendo. Él no le interesa seguir al maestro, él le interesa solamente robar, enriquecerse más, estafar, y ahí está el maestro que le mira. O sea, ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué fuese de nosotros sin esa mirada de amor y misericordia del maestro? No le buscábamos, pero él nos estaba contemplando. No, no estábamos detrás de él, pero él vino a nuestro encuentro. Y ese es el Señor, hermanos, que vemos en la Biblia. Aquel que deja las 99 y va por aquella perdida, va hasta encontrarla, lava las heridas, las venda, las trae en sus hombros y se regocija en la restauración. Y estamos viendo una conversión. Un hombre cruel, un hombre sin escrúpulos, un hombre egoísta que no le importa a nadie, hermanos, al Señor sí le importa y cambia su corazón. Y esto es un gran milagro que hay que resaltar en la Biblia, pero también hay que resaltarlo en el ministerio hoy. Porque el ministerio de hoy no debe ser la prioridad tanto en lo material. El ministerio hoy, la prioridad debe ser en la transformación de los corazones. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que los corazones del mundo, siendo como son, hermanos, sean transformados? Aquí en el Perú, en estos momentos estamos pasando una ola de crisis muy, muy fuerte, después de unos años de aparente prosperidad, donde hace tiempo les dije a mi congregación, tengan cuidado, no se confíen, no se sorprendan, de aquí a un tiempo todo esto se va a desatar en un caos tremendo. Los ojos de Sudamérica, es más, los ojos de Europa estaban puestos en Perú. ¿Por qué tanto crecimiento? ¿Por qué tanta prosperidad? ¿Por qué tanta estabilidad en medio de tantas crisis? Y yo les dije, no se sorprendan de que en poco tiempo todo esto se va a venir abajo. ¿Eh? Que estos son cosas efímeras, son cosas pasajeras y lamentablemente muchos volcaron su ministerio a ese tipo de prosperidad. El día de hoy estamos teniendo, hermanos, una crisis muy fuerte y el meollo, el corazón de esta crisis es la corrupción, es la maldad del hombre. O sea, ya hoy no se sabe en quién confiar, ni en el presidente, ni en los congresistas, ni en los ministros, ni en la alcaldía, ni siquiera en la policía, ni siquiera en la policía. O sea, ya no hay forma de que el pueblo pueda depositar una confianza. Todos están confundidos,
no saben qué hacer, la calle está llena de huelgas, ¿no? Ya ha habido 2 muertes en la semana de 2 jóvenes que lamentamos muchísimo, ¿no? Jóvenes que tienen todo un futuro y que muchos de ellos no tienen a Cristo en el corazón. Y por supuesto la iglesia cristiana lamenta esto. Y claro, hay que orar, hay que rogar por nuestra patria, pero estamos en una situación donde, hermano, nos damos cuenta de la corrupción del hombre. Y casi todos piden justicia y casi todos demandan el peso de la ley, lo cual humanamente hablando obviamente es correcto, está bien, pero aun cuando vemos esta situación de corrupción y de maldad, la luz del Evangelio el día de hoy sigue siendo eficaz. Y Cristo sigue contemplando con amor a ese hombre que es tan corrupto, a este gobernante, hermanos, que solamente ha buscado su mal, porque esto era Mateo y también Zaqueo, hombres de posición corruptos, que solamente buscaban llenar sus bolsillos. Pero hermano, cuando el Señor contempló a Zaqueo, le dijo, vamos a tu casa, yo iré a comer contigo. Y entró a la casa y le dijo, la salvación ha venido a esta casa. Y él vio a Mateo en el banco de los tributos y lo que le dijo es, sígueme. Qué interesante, porque mientras el pueblo está diciendo muerte a esos corruptos, el Señor está diciendo vida, transformación y restauración a los corruptos. Hermanos, creo que el peruano, el día de hoy, al menos estas semanas, puede identificarse un poco con la situación, perdón, con la situación de este pueblo. Y lo que más quiere es justicia, es venganza. Pero ¿cuántos están clamando por este tipo de milagros maravillosos del Señor que puede transformar el corazón cruel, el corazón tan corrupto y egoísta de estos gobernantes, de estos hombres? Y claro, muchos escucharán esto y me dirán, que tú te estás confabulando con la corrupción, que tú no estás a favor del pueblo. Y la mente hoy del cristiano ha cambiado mucho, porque no puedes decir ni una palabrita en cuanto a, oye, cristiano, tu prioridad es la oración, tu prioridad es el evangelio, porque rápido nos saltan todo el mundo, estoy hablando de cristianos, porque del mundo no hay sorpresa, pero cristianos, pastores, misioneros, que al día de hoy, que tú estás ahí con ese gobierno, tú eres parte de los corruptos, y comenzamos a pelearnos por cosas que no tienen relevancia. Para el Señor, lo que tenía relevancia era el corazón, lo que tenía relevancia era el testimonio que podía hacer en un pecador, la transformación y el milagro interno que podía hacer en las personas. Entonces, ¿cuántos están orando de repente, el Señor trae justicia, trae venganza, muerte a los corruptos o cárcel a los corruptos? ¿Cuántos están pidiendo, Señor, que ese corrupto se convierta a Cristo, que le llegue la luz de tu evangelio, transforma corazones el día de hoy, tanto de los opresores como los que son oprimidos, porque ambos tienen una misma necesidad, la salvación de Jesucristo? O sea, ¿de qué sirve, hermanos, que el pueblo, no solo hablando de Perú, sino de cualquier país del mundo, que tenga una buena economía, estabilidad, y cuando simplemente sus almas se están perdiendo? Lo dice el Señor en su mensaje, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y a cambio pierde su alma? No sirve de nada. Iglesia, vuelva al enfoque. La iglesia hoy debe volver, hermanos, a la prioridad del ministerio y del evangelio. No estamos aquí para hacer socialismo. Estamos aquí para rescatar las almas, estamos aquí para sembrar el reino espiritual del Señor y nuestra prioridad debe ser esa. Así que hay muchos saqueos y hay muchos levís hoy en nuestra ciudad, en nuestro país, pero debemos clamar porque el Señor siga haciendo estos milagros, siga trayendo estos testimonios, hermanos, tan eficaces a nuestro pueblo. Y claro que el Señor lo quiere hacer, pero a veces la iglesia ha cambiado tanto su enfoque que ya ni siquiera clama, ya ni siquiera le interesa la salvación de las almas. Ahora está pensando en otras cosas. Y es lamentable ver las redes sociales llenos de supuestos cristianos evangélicos peleándose tremendamente por estas cosas. Es lamentable, ¿no? Tenemos que volver otra vez, hermanos, nuestra mirada al correcto enfoque del evangelio. Entonces, Leví no está siguiendo a Jesús, ¿sí? Leví no lo merece. Leví no es digno. Y eso que nos sirva de ejemplo para el día de hoy, que lamentablemente nos hemos vuelto como los escribas y fariseos, que siempre estamos buscando ver quién es el merecedor, quién es el digno. El Señor está viendo más bien
quiénes son lo vil y lo menospreciado. Y esto nos dice Pablo en 1 Corintios 1:28, que Dios no escogió a lo sabio y a lo fuerte, sino a lo vil y menospreciado del mundo, escogió el Señor. A lo que no es, para deshacer lo que era. Hermanos, este es el testimonio que Dios quiere hacer el día de hoy. Por lo tanto, el enfoque del ministerio tiene que cambiar de acuerdo al ministerio que estamos viendo en la Biblia. Muy bien. Y luego de esto vemos entonces que fue Jesús quien va al encuentro de Leví y lo llamó. De inmediato le dice, sígueme. Recuerda que a estas alturas la fama de Jesús ya era grande. O sea, para Leví no era Jesús un desconocido. Ya sabía del maestro, ya había escuchado mucho de él, pero él igual no lo buscaba. Lo interesante y creo que lo que termina por romper el corazón de Leví es que el Señor se acerca a él. ¿Cuál habrá sido los ojos del maestro con tanto amor, con tanta misericordia, que lo único que tuvo que decirle es sígueme? Yo una vez no pude evitar las lágrimas cuando vi una serie que hablaba de los evangelios, y entonces pasaron el cuadro ahí actuado, ¿no? En la que el Señor Jesús iba pasando por ahí, y Leví estaba ahí en lo suyo, y entonces el Señor comienza a dar una parábola, una enseñanza precisamente acerca de un publicano. Y era la parábola del fariseo y del publicano, ¿no? Y donde el Señor está haciendo la diferencia entre los fariseos, de cómo ellos oraban en el templo, levantaba la vista y decían, Señor, gracias porque yo soy lo mejor de lo mejor, gracias porque yo soy el más religioso de todos, el que más diezmo, el que más ofrendo, ¿no? Y estaba con esa mirada en sí mismo. Y de pronto dice el publicano, puesto los ojos en tierra, no podía ni levantar la cabeza, golpeándose el pecho, decía, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Y mientras Jesús iba diciendo estas palabras, grandes lágrimas caían de los ojos de Leví, que había sido visto en su necesidad, en su interior, porque todo el mundo cuando miraba a Leví, ¿qué miraba? Miraba a un corrupto, miraba a un abusador, miraba a un hombre con problemas, miraba, qué sé yo, quizás a un narcisista, miraba a un hombre despreciable y él estaba acostumbrado a este tipo de miradas. De repente el corazón de él se había vuelto duro, frío, para no sufrir todo esto que él estaba sufriendo. O sea, cuando alguien ve a un pecador, cuando alguien ve a una persona de mal testimonio, ¿qué ves? ¿Ah? ¿Qué ves? ¿Alguien a quien temer? ¿Alguien a quien despreciar? ¿O alguien a quien ayudar? El maestro eligió lo tercero. Él, en lugar de verlo como un hombre problemático, como una lacra de la sociedad, él vio a un corazón necesitado de su gracia y misericordia. Qué distinto los cristianos del día de hoy, ¿no? Qué distinto, hermanos, cómo han cambiado las cosas. Si mirásemos con los ojos del Señor, he ahí la transformación que nuestra sociedad necesita. No son las huelgas, no son las piedras, no es quemar, no es hacer actos vandálicos. ¿Sabes lo que va a transformar nuestro país? Es cuando aprendamos a mirar a las personas con los ojos que el Señor Jesús miraba, con esos ojos de compasión, con esos ojos de misericordia, mirando una gran necesidad. Y Él sabía la respuesta. Lo curioso es que nosotros hoy sabemos también la respuesta, pero nos negamos a mirar como Él miraba. Y entonces, esto por supuesto es una película que puede haber sido cierto, como que puede que no, pero lo cierto es que Leví es cautivado por la misericordia del Señor. Y entonces por primera vez siente a alguien que no lo mira con reproche, que no lo mira con acusación, que no lo mira con desprecio, ¿sí? Sino que lo está mirando con ojos de compasión, de amor y misericordia. Y lo único que necesita Leví ahora es un sígueme. Nada más. Esto muchas veces me pareció sorprendente. ¿Cómo es posible que alguien pase y te diga sígueme y tú dejas todo y te vas a seguirlo? Esto es inaudito, pero cuando ya estudias todo el fondo te das cuenta de que hay un impacto. Jesús estaba trabajando en el corazón de Mateo mucho antes de ese encuentro. Todas las semanas que Jesús había pasado predicando, haciendo milagros, todo eso estaba preparando el corazón de Mateo. Hermanos, el día de hoy nosotros oramos a Dios como si Dios no se diera cuenta de lo que estamos pasando. Es como si Dios se hubiese olvidado y como si Dios no se... Señor, ¿no te das cuenta que lo que estoy sufriendo? Señor, ¿no te das cuenta de mi necesidad? En alguna oportunidad los discípulos le van a decir al Señor,
Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No te das cuenta de la situación? Estamos en una tormenta. La pequeña barca, hermanos, ya se está deshaciendo por las olas. Y tú estás durmiendo, Señor. ¿Cuántas veces nos parece así la situación, ¿no? Señor, mi barca ya está en el fondo del mar. Ya estoy con un poquito, ahí el agua hasta el cuello y tú estás durmiendo, Señor. No está durmiendo el Señor. El Señor no duerme. El Señor está pendiente de la situación. Y dice la Biblia que conoce nuestra necesidad y nuestras peticiones aún antes que se las pidamos. El Señor sabe. Y el Señor, lo que nosotros no nos percatamos es que ya está atendiendo esa petición mucho antes de lo que nosotros hemos comenzado a orar. El Señor ya está trabajando, ya está obrando. Y también el Señor pone atención en necesidades que nosotros no. Porque mientras nosotros sigamos pensando que nuestra necesidad hoy es la falta de trabajo, la escasez, tantas cosas materiales o a veces terrenales, el Señor sigue diciendo, no, tu problema es interno, tu problema es tu corazón y yo voy a trabajar en eso primero. Y todo lo que está a tu alrededor, que tú estás orando por, qué sé yo, trabajo, sanidad, por ministerio, por liderazgo, por empresa, por tantas cosas, yo estoy usando todos esos detalles para trabajar otra vez en tu corazón. Y esto es la prioridad del maestro. Por eso es que te das cuenta que el Señor volvía una y otra vez aquí a Capernaum, volvía otra vez, salía, pero nuevamente volvía y él estaba ya trabajando en el corazón de Leví. Por eso que cuando hay este encuentro, lo único que tiene que decirle es, sígueme, sígueme. Y la Biblia dice algo asombroso, ¿no? Inmediatamente, mira, dice ahí, y levantándose, le siguió. Nada más. Eso es todo el llamamiento de Leví. Sígueme. Él se levantó y le siguió. ¿Qué estamos notando aquí, hermanos? Número uno, esto denota misericordia. Porque la misericordia en su sentido más básico, hermanos, es tener compasión del que es culpable. Eso es misericordia. Misericordia es darse cuenta de la miseria, porque viene de esta raíz misere, ¿no? Que es miserable, pues. Es darse cuenta de la miseria en la que alguien está y, por supuesto, sacarle de esa miseria. Eso es misericordia. Así que aquí vemos misericordia de parte del Señor. Alguien que no se lo merece, porque la misericordia no se da por merecimiento, sino por el corazón de aquel que va a otorgar la misericordia. Y la Biblia nos pide a nosotros ser misericordiosos, como nuestro Dios, nuestro Padre, lo es. Y es lo que menos queremos dar. Es lo que menos queremos dar. ¿A cuántos el día de hoy cristianos jóvenes tendría que preguntarles si están dispuestos a darle misericordia a Merino, a los ministros o a tantos hermanos que el día de hoy, no sé, qué misericordia, cárcel para los corruptos, ¿no? Pero esta es la misericordia del maestro. No tiene merecimiento, ¿no? Eso es digno de admirar. Número dos, esto denota perdón. Perdón en la Biblia es cancelación de la deuda. Cancelación de la deuda. Todos levantarían hoy su voz de protesta si dijeran, a ver, todo lo que estos corruptos han robado, perdonado. A nadie le va a gustar esto. Pero este es el perdón de Dios. Él va a cancelar la deuda de estos corruptos. Wow. Ahora, eso es lo que el Señor Jesús hizo luego con Saqueo, que Saqueo era otro publicano tremendo. Señor le salva, tiene misericordia de él, de su casa, de sus amigos, y el producto, el resultado en la vida de Saqueo fue que él devuelve todo lo que había robado. El Señor no le exige en ningún momento, no le dice, a ver, te voy a perdonar si es que. Primero devuélveme todito hasta el último centavo y ahí hablamos. No, así somos nosotros, ¿no? A ver, te perdono si es que, y sacamos nuestro pergamino, unas 1000 cosas ahí. A ver, mira, acuérdate de esto, Dios mío. A ver, te perdono, pero si es que a partir de ahora quiero ver esto, quiero ver aquello, quiero ver aquello, quiero... Ay, Dios mío. Nosotros somos así. Para perdonar exigimos una condición. A ver, decimos hechos y no palabras, ¿no? Si yo quiero verte a mis pies, quiero verte haciendo esto, quiero para perdonarte. Si no, no. El maestro es distinto. El maestro es primero te perdono y ese perdón
es lo que va a cautivar, quebrantar tu corazón y transformar no solo tus intenciones, tus actitudes, sino también tus acciones. Es el perdón de Dios que lo cambia todo en la vida de aquel que es perdonado. El perdón, hermanos, no exige nada a cambio, sino no es perdón, pues. Si te exige algo a cambio, esto es un trueque, esto es un negocio. El perdón es de por sí, intrínseco al perdón, hermanos, es la virtud de la incondicionalidad. El perdón no exige nada, nada a cambio. Y por eso que el Señor no le exige primero devolver lo que ha robado, simplemente le perdona y le dice, sígueme, ¿no? Ven a una relación conmigo, ven a un ministerio conmigo, ve algo diferente conmigo. El resultado de eso es que ellos, cautivados por este amor y este perdón, deciden cambiar de vida y deciden devolver el daño que habían hecho. El orden es distinto, cómo han cambiado los tiempos. Esto también, hermanos, denota soberanía, soberanía, porque el Señor no le dice, por favor, Leví, te pido, mira, sígueme, estoy escaso de discípulos, por favor. No, 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 no. Él le dice, sígueme. Es una orden del Señor, ¿sí? Es un mandamiento, es un llamado. El llamado de Dios no es tanto una invitación, el llamado del Señor es una ordenanza, es un mandamiento. Por eso que todo aquel que no acuda al llamado del Señor va a rendir cuentas al Señor. Tenemos el llamado, por ejemplo, a la salvación. Es un llamado, pero no quiere decir que es una invitación, es un mandamiento. De manera que el que no se arrepiente va a ser enjuiciado eternamente. Tenemos el llamado al ministerio, que es para todos los que han creído, para todos los convertidos, para toda la iglesia. Aquellos que no sirven hoy en ministerio, en el discipulado, en la gran comisión, van a rendir cuentas al Señor, porque no es una opción, es un mandamiento. Por eso decimos es la gran comisión. Lamentablemente el día de hoy, la gran omisión, ¿no? Lamentablemente. Número 4, esto denota restauración, porque va a haber un cambio, ¿no? Porque va a haber una transformación, porque, hermanos, él va a volver a un lugar que había perdido, a un lugar de privilegio, a un lugar de pueblo, a un lugar de hijo, a un lugar de bendición. Él había abandonado todo esto por los placeres terrenales, por la propiedad material, y el Señor va a restaurarle, ¿no? Va a haber una conversión. Muy bien. A ver. Muy bien. A ver, sigamos adelante. Vamos a la siguiente parte de nuestro bosquejo y vamos a ver que Jesús no solo llama a Leví, sino que Jesús acude a la invitación de Leví. Y esto me cautivó porque en un primer momento yo había puesto aquí en el mensaje solamente el llamamiento de Leví, pero me di cuenta de un detalle, es que el Señor no solo llama a Leví, sino que es llamado por Leví. Leví también llama al maestro. Ahora, en Marcos no nos informa, porque en el verso 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿quién él? De Leví, pues, nada más, estaba en la mesa en la casa de él. Pero Lucas sí nos dice que Leví preparó un banquete para el Señor. Y ojo, qué extraordinario lo que va a suceder aquí. Por eso digo que esto es un milagro, porque este hombre tan corrupto, tan egoísta, lo primero que hace cuando el Señor va a su encuentro es una manifestación también de amor y misericordia. ¿Por qué? Porque hace el banquete no solo para celebrar, ¿sí? Sino que hace el banquete porque Él quiere que todos sus amigos publicanos, los corruptitos también, ¿no? Todos, imagínate, hermanos, que se convierte en un ministro, me va a llamar a todo el Congreso, me va a llamar a todo el cuerpo ahí de ministros y va a decir, ellos también. Lo que yo experimenté, porque nadie iba a entender a, a estos publicanos más que él, que había estado en esa situación y había experimentado esa misericordia del Señor. ¿Quién más los iba a entender? ¿Quién más querría predicarles, evangelizarles? ¿Quién más querría llevarles a los pies del maestro? El pueblo no, los fariseos menos. ¿Quién, hermanos, iba a ir en rescate de estas vidas? Y esto es lo maravilloso de la obra del Señor, que cuando Él hace un milagro de esta naturaleza en el corazón de alguien, ese milagro, por su misma naturaleza, hermano, se imparte a otros también, se da, ¿no? Por eso que el que es perdonado mucho, ama mucho. Y no solamente ama al Señor, sino que ama a sus semejantes. Y Mateo dice,
yo estuve en esa situación, que ahora están tantos de los que yo conozco que son reconocidos como el pueblo como publicanos y pecadores. Y entonces él hace un banquete donde invita ahí al Señor. Y el Señor es el invitado de honor. Así que vamos a ver doble llamamiento, porque por un lado, el Señor llama a Leví y luego Leví invita al maestro. Señor, ve a mi casa. Tengo preparado un gran banquete. Por favor, ven. Voy a llamar a los míos, a mi familia, a mis amigos, a tantos que necesitan de tu mensaje. Y no solo tu mensaje, tu persona, porque el mensaje era Cristo mismo. Y ahí está celebrando un banquete en honor al Señor, pero con la misericordia en tantos que como Él eran despreciados y por supuesto no eran entendidos. Hermano, de cuánto el Señor ha tenido misericordia de nosotros, cuánto el Señor nos ha restaurado, nos ha perdonado, cuánto el Señor ha cambiado nuestras vidas, pero hemos olvidado la gracia del Señor. ¿Por qué lo olvidamos? Porque no buscamos con ese ímpetu hacer lo necesario para que otros semejantes a nosotros mismos reciban también esa gracia y misericordia del Señor. Somos muy egoístas, nos encerramos en nuestros templos y ahí qué lindo a cantar y a deleitarme, ¿no? Y nos olvidamos de los demás que están en la misma situación en la que nosotros mismos estábamos. No podemos ser tan ingratos. Lo primero que el Señor me enseñó a mí cuando yo vine a sus pies es a pensar en otros. Nunca voy a olvidar aquella vez que el Señor toca mi corazón y lo primero que yo hago a Él es un voto: Señor, restaura mi vida y un día yo podré restaurar quizás a muchos más. ¿Cuántos están hoy día sufriendo? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos jóvenes que como yo en su época estaba perdido, estaba sin sentido, estaba con depresión, estaba, hermanos, yendo por la vida simplemente deseando morir? Y cuando el Señor cautiva mi corazón, lo único que le digo: Señor, ayúdame a que un día yo pueda darle un mensaje de aliento, dar edificación, ser de bendición para otras personas. Han pasado cerca de 18 años, hermanos, desde que el Señor llamó y tocó a mi corazón, y el día de hoy puedo decir que no ha cambiado casi nada, porque sigo siendo el mismo hombre necesitado de la gracia y misericordia de Dios, solo que ahora hay una necesidad por transmitir esto a muchas personas. Hay una necesidad porque si el Señor es capaz de hacer algo tan grande como lo hizo en mi vida, no, nunca voy a olvidar que sentía como, wow, este es el tesoro más grande que uno puede encontrar. Estaba con tanto gozo que lo único que yo pensaba es: los demás también tienen que sentirlo. Y me imagino que esto es lo que sintió Leví. Mis amigos, los publicanos, los pecadores, tienen que también sentir esto que yo estoy sintiendo, tienen que vivir esto que estoy experimentando, tienen que conocer al Maestro. ¿Eso es tu corazón? ¿Eso es lo que arde hoy en tu vida, en tu pasión? ¿Esa es tu prioridad? ¿O has dejado que los afanes de este siglo, los quehaceres, el trabajo y tantas cosas opaquen ese fervor del Evangelio, ese fuego del primer amor? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Somos agradecidos con lo que hemos recibido? ¿Lo impartimos, lo compartimos a otros? No sé, hermano, pero cuando vemos a la Biblia, una y otra vez, no solo en Leví, no solo en Saqueo, podemos verlo en Lidia, el carcelero de Filipos, cada vez que el Señor tocaba el corazón de alguien, inmediatamente ese alguien pensaba en otros, servía a otros, se daba de corazón. Si así no es en nuestras vidas, tendremos que replantearnos hoy el evangelio que estamos viviendo. Tenemos que pensar y volver otra vez al enfoque. ¿Qué está pasando? ¿De verdad creí en el verdadero Señor y el verdadero Evangelio? ¿O he vivido simplemente en una religión más del mundo? Porque si el Señor ha tocado tu vida, tú vas a tener pasión también por llevar eso a otras personas. Y esto es lo que Mateo está experimentando. Así que invita al Señor y vamos a ver ahí que Marcos dice que Jesús estaba en la casa de Leví sentado en su mesa. Qué interesante, porque el primer cuadro es Mateo sentado a la mesa de los tributos. Pasa a otra escena y ahora aparece el Señor sentado a la mesa de Mateo. ¿Cómo cambia las escenas? ¿Cómo hay una transformación? Hay un cambio de condición. Ahora el Señor está sentado a su mesa y esto es símbolo de comunión, esto es símbolo de amistad. Ahora, solo Lucas añade el detalle que Mateo preparó un banquete en Lucas capítulo 5, verso 29, un gran banquete, que para la época, por supuesto, era algo que nadie podía así nomás realizar. Obviamente es un hombre de posición, un hombre de dinero,
y podía realizar esto, ¿no? Pero ya hemos visto que el banquete que ahora va a ser, que probablemente estaba acostumbrado a esto, va a ser con una motivación diferente. Ahora, muchos de sus amigos publicanos sabían que esto era algo habitual, así que acudían al banquete, imagino que estaba lleno, y se van a encontrar con una gran sorpresa, ¿no? Porque ahí hay una motivación diferente. Así que, número uno, había muchos otros publicanos y pecadores, así como Mateo. Habían muchos otros publicanos y pecadores. Dos, también estaban presentes los discípulos de Jesús. Aquí vamos a ver las lecciones espirituales que el maestro está dándoles a sus discípulos, ¿no? No los deja ahí afuera y él se va, solo él los lleva consigo porque quiere que aprendan a hacer ministerio cristiano correcto. Y él está con los pecadores, comiendo con ellos. Número tres, había también ahí muchos de los que habían seguido a Jesús. O sea, ahí está siempre la gente que lo está siguiendo, siempre ahí los que se cuelan, siempre, ¿no? No son invitados, pero ahí están, porque habían seguido al maestro, así que se estaban ingresando a la fiesta. O sea, de paso vamos a escuchar la palabra, pero de paso también comeremos algo rico, ¿no? ¿Cuántos van? Ya vamos a la iglesia porque va a haber comida. Ah, no, así voy con ganas, ¿no? Porque hoy van a servir comidita y banquete. Entonces muchos también van ahí por la comelona, ¿eh? Pero no hay problema, el Señor no se hace problema. Un día están en la casa de Pedro porque quieren sanidad y el Señor les predica la palabra. Otro día están en la casa de Mateo porque quieren comida y el Señor no se hace problema, les sigue predicando la palabra. Hay que aprovechar toda situación para predicar la palabra del Señor, ¿no? Muy bien. Y pasamos a el tercer punto. Jesús responde a sus opositores. Así que primero, Jesús llama a Leví con misericordia, con amor. Luego acude a la invitación de Leví, no solamente por Leví, sino por muchos pecadores, muchos publicanos que estaban en la misma situación de Leví. Y ya entendemos, si hablamos en un sentido espiritual, el plan estratégico del maestro. La misericordia no solo era para Leví, ¿no? Sino para muchos pecadores, como vamos a ver en este tercer punto, cuando Jesús responde a sus opositores, porque siempre es como una película, ¿no? Siempre se levantan los opositores a querer desacreditar, destruir todo esto que el Señor está haciendo. Así que vamos a ver aquí verso 16 y verso 17. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Muy bien, ahí de repente usted buscaba leer a pecadores al arrepentimiento. No, lo correcto es simplemente decir, Él vino a llamar a los pecadores. Qué interesante, porque hay otras malas traducciones en nuestras Biblias cuando dice, Él vino a llamar al arrepentimiento, en realidad simplemente es vino a llamarlos, porque la idea del pasaje no es tanto rabínica, porque en el tiempo algunos escribas pueden cambiar la situación porque son rabinos, ¿sí? La mayoría de los que escribían, de los escribanos, tenían una conexión rabínica, entonces añadían el detalle de al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque para el rabino, nadie podía ser un seguidor sin que antes se arrepienta. Entonces, el rabino veía que primero él tiene que ser un penitente, tiene que cambiar, tiene que convertirse, tiene que dejar todo lo anterior y ahora sí, una vez que está penitente, recién puede ser un seguidor y por lo tanto recién puede tener comunión con él. Por eso te dije que Jesús es un rabino, pero diferente, porque Jesús no se empata con la cultura del momento, con las costumbres, con la religión, sino que Jesús no espera a que el pecador se arrepiente y cambie de vida, más bien Él le proporciona el cambio de vida al pecador. Y Él atiende al pecador cuando todavía no se ha arrepentido, ¿sí? Cuando está en el banco de los tributos, cuando todavía es publicano y tremendo pecador. Ahí está comiendo con ellos, teniendo comunión con ellos, teniendo amistad con ellos. Y ese amor desmedido del Señor es lo que causa finalmente el arrepentimiento de ellos. Entonces, sí está el arrepentimiento en el mensaje del Señor, ¿no? Pero muy diferente a los rabinos de la época. El rabino decía, primero arrepentimiento, después misericordia. El Señor decía, primero misericordia y por tanto hay arrepentimiento.
¿Cuánto tiene que cambiar las cosas el día de hoy? Porque lamentablemente muchos son rabínicos. Muchos estamos esperando que la gente cambie, se arrepienta, venga por algún tipo de milagro, ¿no? El Señor hacía el ministerio enfocado en más bien buscar a la gente y satisfacer la necesidad de su corazón, que era misericordia. ¿Mm? Y eso permitía y daba un espacio propicio a que ellos también se arrepientan. Así que todo lo contrario. Muy bien, vamos a la separata. Los opositores eran compuestos por escribas y fariseos. Escribas y fariseos en esta época, amados hermanos, eran personas de renombre y los más admirados entre el pueblo. Ahora ellos van a estar perdiendo su corona, porque la atención del pueblo ahora va a pasar a estar en Jesús. Así que ellos muy celosos siempre buscan ahí desprestigiar al maestro, ¿no? Ahí vemos a los escribas que venían de una orden más sacerdotal y están enfocados por el fariseo, ¿ya? Están como que aliados siempre con los fariseos que ponían más atención a la letra de la ley, no así los saduceos que estaban con un orden más político. Muy bien, número dos, los religiosos buscan desestabilizar a los discípulos. Si te das cuenta, no van directamente a hacer una acusación al maestro o a enfrentar al maestro, sino que van a sus discípulos, ¿no? Y es algo que todo aquel que tiene en el corazón cuando tiende a ver algo para desprestigiar a alguien, no va directamente con la persona, sino va a otra persona, ¿no? Oye, mira lo que está haciendo. Oye, esto que, ¿no? Siempre vamos a otros, a terceros. Así que ellos no van a enfrentar directamente al maestro, sino van donde sus discípulos, supuestamente los más desprevenidos, los más débiles, y comienzan a querer sembrar cizaña. Y le dicen, oye, ¿qué es esto? ¿El maestro de ustedes está comiendo con pecadores y publicanos? Ahora, para nosotros el día de hoy, esto no tiene mucho significado, pero para la época sí. Eran judíos, eran tradicionalistas y estaban bajo las enseñanzas de los rabinos. Como te dije, la enseñanza rabínica era primero arrepentimiento, luego misericordia. Así que mientras este pueblo estaba viviendo en el pecado, nadie se acercaba a ellos. Es más, era una abominación acercarse a ellos. De por sí comer con ellos ya era pecado. Ahora, tú te imaginas la condición de estos hombres, ya que hablando de condición, todos somos pecadores, pero de entre los pecadores, ellos tienen el título de pecadores. O sea, tú te imaginas la condición de vida de ellos para que los seres humanos les llamen pecadores. O sea, una vida realmente deplorable, ¿no? Muy menospreciable. Eran para ellos lo más bajo. Así que mientras ellos no cambiaban de vida, nadie se iba a acercar a ellos. Los rabinos de la época se cuidaban mucho de este aspecto. Por eso que en una oportunidad cuando una mujer que también era pecadora, muy probablemente una ramera de la época, se acerca a los pies del maestro a lavar sus pies, a enjugarle con sus cabellos, los rabinos, ¿qué dicen? Si este fuese profeta, ¿no? Si este fuese un rabino, se diera cuenta de qué tipo de mujer es la que le está tocando, ¿no? Un escándalo, pues un escándalo para ellos, ¿no? Ellos no admitían que un rabino esté con un pecador, y menos que haya contacto físico con ellos. Esto era inaudito. Así que Jesús nuevamente está rompiendo todos los esquemas y paradigmas de la época, ¿no? Muy bien. Número 3, Jesús escuchó lo que decían y responde de inmediato. O sea, Jesús no espera a que vengan donde él. Jesús sabe el tropiezo que quiere causar en sus discípulos. Jesús sabe que hay muchos que están comenzando a seguirle del pueblo y es propicio la oportunidad ahí todo lo que está pasando para dar un claro mensaje y la prioridad en su ministerio, ¿sí? Así que, contrario a la tradición de los rabinos, Jesús no espera a que el pecador se vuelva penitente, sino que él mismo propicia su conversión. Colocamos ahí, él mismo propicia su conversión. Muy bien. Dos, como dijo alguien, uno exige la vida, el otro la imparte, ¿sí? Uno exige la vida. Los rabinos de la época exigían primero la vida, ¿eh? En cambio Jesús más bien impartía
la vida. ¿Qué tipo de ministerio vamos a hacer el día de hoy? Para aprender esto no va a ser tan fácil, hermanos. Para desarrollarlo, mucho menos. ¿Por qué? Número uno, porque somos egoístas. Aprender eso nos va a costar. Tenemos que ser bastante humildes para aprender. A veces el Señor nos va a tener que humillar. En el caso de este servidor, el Señor tuvo que humillar mucho mi vida para aprender a este tipo de ministerio. Luego, cuando quise ejercerlo, Dios mío, lo segundo es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya estamos en un sistema. Así como el Perú y cada país tiene un sistema, a veces la iglesia también ha incurrido en un sistema, en una tradición, ¿no? Ya establecida, y los que van sumándose al ministerio tienen que amoldarse a eso que está establecido y repetir las cosas simplemente por los años siguientes. Cuando tú vas a la Biblia, ves algo diferente y quieres hacer conforme a la Biblia, ese sistema te oprime de tal manera que a la larga te va a conformar a hacer lo mismo. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el key, ¿no? De toda la situación. Ahí usted tiene que decidir, ¿se dejará conformar al sistema o peleará para establecer algo diferente, el ministerio del Señor? Y a mí en su época me tocó, ¿no? Donde era alguien que estaba aprendiendo mucho, era alguien que estaba desarrollando el ministerio ya en servicio a los demás, a la manera del Señor Jesús, buscando aprender de Él, buscando hacer lo correcto, y la oposición lamentablemente no vino de fuera, la oposición vino de adentro, de los mismos pastores, de los mismos ministros, de los mismos líderes de la iglesia, de la congregación, donde no querían que las cosas sean así, querían quedarse con la religión, querían quedarse con el sistema, y esto va a ser una gran oposición el día de hoy. Sobre todo si usted no es el pastor o no es el líder principal ahí en su ministerio o congregación. Esto va a ser bien difícil. Si no parte el cambio del que está a cargo, va a ser esto bien difícil. Lo que yo puedo recomendar es que el tiempo que nos toque estar ahí bajo el mando de alguien que no tiene la visión bíblica, es hacer lo mejor posible que podamos hacerlo. Es hacer el ministerio lo que aprendemos del Señor, ¿sí? Y si alguna vez por causa de eso nos tienen que expulsar, votar, bueno, pero habremos cumplido con ese pequeño tiempo que pudimos estar. El Señor en su gracia y su misericordia nos pondrá en otra posición, en otra situación, donde ya tengamos más libertad de ejercer el ministerio como se debe de ser. Pero lamentablemente el día de hoy estamos en un sistema donde oprime y no deja hacer el ministerio, lamentablemente, ¿no? Entonces, son los pastores los mismos que cortan el ala, que amarran, atan a las personas, que no te dejan hacer prácticamente nada de lo que aprendemos del maestro. Simplemente hay que seguir lo establecido, hay que seguir el programa, hay que seguir el oficio como está. Y esto es un sistema, hermanos, que no nos lleva a cumplir la gran comisión, lamentablemente. Entonces comencé a ver muchos necesitados entre el pueblo, muchos oprimidos, ¿no? Y cuando quise atender esa necesidad, no, las represalias vinieron enseguida. Duré más o menos 7 años en esa situación, donde uno, me amargaba la vida, o dos, aprendía de esa situación para hacer un ministerio diferente. Elegí lo segundo, ¿no? Porque muchos terminaban amargándose la vida, muchos terminaban ya renunciando al ministerio y al quedarse estancados ahí para siempre. Cuando yo comencé a ver eso, dije, Señor, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero estancarme, yo quiero seguir creciendo. Ayúdame. Y durante 7 años, orando, clamando, y no solamente orando, sino sirviendo, sirviendo, sirviendo. Llovía de todo, hermano, represalia, ataques, todo para que se apague ese fuego, se apague eso que el Señor estaba sembrando en uno, y que uno se conforme a la tradición. ¿Mm? Entonces pasaron los 7 años hasta que casi estuve a punto ya de dejar todo, pero la misericordia del Señor no nos permitió y nos puso en otra posición. Gracias a Él, ¿no? Gracias a su misericordia nos puso en otra posición. Hoy en el ministerio, luchando también por hacer las cosas como el Señor nos enseñó. Y eso es lo que todo hijo de Dios tiene que hacer. Cuando el sistema religioso, lamentablemente, de las congregaciones cristianas evangélicas de hoy, quieran oprimir el ministerio correcto del Señor, hermanos, tienes que pelear. No te queda de otra. Tienes que pelear. Porque si no peleas, obviamente te vas a quedar estancado ahí. Y cuando hablamos de quedarnos estancados, no solamente estamos pensando en nosotros mismos, sino en todo lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros, en otras vidas. Si uno tiene que hacer una decisión muy madura, una decisión de fe. A mí me costó hacer una decisión
muy dura, era muy difícil, lo cual implicaba abandonar, dejar mi iglesia, la iglesia que era madre, la iglesia que supuestamente debía ofrecerme toda la plataforma para mi crecimiento, para mi ministerio, para apoyarme, era la iglesia que más se oponía a mi crecimiento. Así que después de 7 años, Señor, con mucho amor, con mucha sabiduría, me permitió hacer una salida de mi iglesia por la puerta buena, o sea, por el lado, por la puerta grande, como que dice, ¿no? No escapando por atrás, sino por haciendo algo bueno, bien. Y después de eso, yo no sabía que en solo 3 años iba el Señor a traerme de vuelta a mi congregación y mi congregación me iba a ordenar a mí como pastor y me iba a recibir a mí como me recibió. Yo no me lo imaginé nunca, no estaba en mis planes, pero lo que el Señor hizo fue un milagro tremendo. Y a partir de eso comenzamos a hacer la obra ahora en este pueblo. Hoy ya no estoy en mi iglesia, hoy estamos haciendo el ministerio de tiempo completo aquí en otro pueblo, ya más o menos 5 años. Este año ya vamos para el sexto año haciendo el ministerio como ya iglesia independiente, ¿no? Como ministerio establecido. Y no solamente eso, el Señor nos da la sorpresa de que a través de este ministerio estemos bendiciendo a tantos, no solo en el Perú, sino en varios países. Gracias a Dios. El día de, bueno, esta semana, las 2 semanas anteriores, he tenido conversación con 2 o 3 más desde el continente asiático. Qué interesante. Personas donde allá me dicen, pastor, no tenemos una iglesia donde congregar. No hay, allá no hay cristianismo. ¿Te imaginas vivir en una cultura oriental? No hay cristianismo, ¿eh? No hay iglesias, no hay predicadores, no hay maestros, no hay, y tenemos tanta hambre de Dios. Por eso yo les digo siempre a los que están, valoren lo que tienen ahora, porque hay mucha gente que desearía tener lo que tiene, hermanos, y cómo suplican a Dios, ¿no? ¿Cómo desearían un maestro bíblico? ¿Cómo desearían buenos discipuladores, buenos predicadores de la palabra? Y no lo tienen. A Dios gracias porque el día de hoy la tecnología nos permite llegar a tantos lugares. Y estas personas que están al otro lado del planeta, qué interesante, me escriben de madrugada. Bueno, para ellos será la mañana, yo estoy en madrugada acá, ¿no? Me llegan mensajes de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, pastor, ¿cómo está? Deseo, hermanos, ore por nosotros, pastor, gracias por sus predicaciones que nos nutre mucho, que nos está levantando. Algunos me cuentan que hay por ahí alguna iglesia, pero para llegar tienes que viajar kilómetros y kilómetros, está muy lejos. Entonces no tienen. Qué bendición. Que de una decisión que alguna vez nos tocó hacer por convicción, por fe, decir, Señor, queremos el crecimiento, queremos bendecir a mucho pueblo, no queremos estancarnos, el día de hoy podamos estar bendiciendo a gente que ni imaginamos, que no estaba en nuestros planes, pero sí estaba en los planes del Maestro. Hermano, Dios quiere hacer cosas maravillosas a través de ti, pero tienes que tomar decisiones maduras. Solo tú decides si te vas a quedar en el sistema estancado y estancando a muchos, porque no vas a brillar con la luz que el Señor quiere hacer en tu vida, o peleas, peleas y luchas contra ese sistema para que las cosas vayan como el Señor las quiere. Y aquí vemos al maestro enfrentándose a los lobos, ¿eh? Ojo que no eran paganos, eran los que supuestamente deberían de llevar al pueblo hacia los propósitos de Dios. Eran los primeros que tenían que tener misericordia, eran los primeros ser ejemplos de bondad, de amor, de restauración. Ellos tenían que trabajar, eran los líderes religiosos del pueblo, pero son los primeros opositores. Lamentablemente eso estamos viviendo mucho en la actualidad, donde solo unos pocos quieren ser los mandamases, los orquestas, los que hagan y deshagan, los que hagan todo y no quieren que otros surjan, no quieren que otros se levanten en el ministerio. Y ahí tenemos a líderes religiosos muy celosos que quieren aplastar a este ministerio que estaba dando mucho fruto. O sea, no se fijaban, hermanos, en que la gente estaba recibiendo sanidad. No se fijaban en que pecadores estaban siendo restaurados. No se fijaban en cómo muchos estaban glorificando a Dios. Lo único que les importaba es, ¿está comiendo con los pecadores? ¿Está comiendo con los publicanos? Dios mío. ¿Mm? Y esto es triste y lamentable y cuánto el día de hoy se está viviendo. Y por eso que muchos terminan sucumbiendo ante esta presión y se apagan en el ministerio. No lo permitas, amado hermano. No lo permitas. Pelea, lucha, así como Jesús respondía a los opositores,
se enfrentaba. Entonces, no solamente el ministerio se trata de llevar misericordia, amor, de repente hay cuidados como un buen pastor, sino que a veces ese mismo pastor tiene que enfrentarse a los lobos. Si queremos hacer un buen ministerio, tienes que aprender a pelear, ¿sí? Un día, recuerdo que un hermano que hoy día es muy amigo, muy cercano, que lo aprecio muchísimo, que apoyó mucho mi desarrollo, no siendo el líder nada, simplemente un hermano al lado. Él me dijo, Jonathan, un día tienes que aprender a aplastar cabezas. Yo no le entendí lo que él estaba diciendo, ¿no? Un día vas a tener que aprender a aplastar cabezas, me dice. Él lo decía porque veía potencial en mi vida, algo que los demás, los líderes, los que estaban ahí en la posición, no veían. Pero él decía, si no aplastas cabezas, te vas a quedar ahí para siempre. En su momento yo no entendí, ¿no? Traté de entenderle, pero no entendía mucho. Pasaban los años, pasaba el ministerio y recién comprendí. Y es verdad. No siempre, hermanos, es esperar. No siempre es esperanzándonos en el sistema de que algún día ya me tocará. A veces vamos a tener que aprender a sobrepasar a estas cabezas establecidas y pelear por lo que Dios quiere hacer en las vidas. Y entonces comencé a pelearme, literalmente, ¿eh? Si alguien quiere pelear, yo peleo muy bien, ¿eh? Y me aprendí a pelear con los más de los máses. Aprendí a sacar cara por las ovejas. Aprendí, hermanos, realmente esto, nunca voy a olvidar este testimonio que Dios hizo en mi vida o a través de mi vida el último año que yo estuve por salir de mi iglesia. Y recuerdo que después de pelear mucho por irme a preparar, por tener un ministerio, ¿no? Logré, hermanos, gracias a Dios, tener un pequeño liderazgo, donde estaban a mi cargo más de 30 maestros. Y entonces, recuerdo que yo dije, Señor, con lo que he aprendido, vamos a trabajar doble, porque no solamente voy a utilizar a estos maestros para que hagan una labor, sino que tú quieres obrar también en ellos, en sus vidas, y a través de ellos vas a obrar en otros. Entonces, mirando el ministerio como el Señor Jesús lo desenvolvía, llamamos a los que normalmente nadie llamaría. Ese año hubo cambio total ¿cómo se llama? En la currícula ahí de todos los maestros, porque no llamamos a los que siempre estaban, a los que eran favoritos del pastor, a los que ya tenían ministerio y liderazgo, a los que venían puntuales, ¿no? A los que estaban en todos los cultos, en todas las oraciones. Llamamos, como quien dice, a lo vil y menospreciado. Llamamos a los que no daban, nadie daba ni un sol por ellos, ¿no? Llamamos a los que no venían puntuales, apenas venían a unos cultos, aquellos que no estaban dando ni sus diezmos. Entonces era loco, porque nadie hacía esto. Todos llamaban solamente a lo mejorcito de la congregación, ¿no? A ver, lo primero que miraban era si estaban cumplidos en sus diezmos ahí, en la semana, en el mes, estos son dignos, porque están dando bien su diezmo, ¿no? Y si venían puntuales y cumplían todo el régimen que estaba establecido. Hicimos lo contrario, llamamos a todos los que nadie llamaría. Entonces presenté mi lista, ahí está, el pastor creo que ni le interesó la lista, solamente firmó y aprobó la lista y ya está. Ah, qué bueno, la aprobó. Entonces llevamos a cabo el plan de trabajo. Recuerdo la primera reunión que hice con más de 30 hermanos llamados, que ellos mismos se sorprendieron, pues, ¿por qué me llamas a mí? Me dice, pero si yo ni vengo a los cultos, yo ni vengo a tal esto, ni siquiera vengo a la oración de la mañana, ¿por qué me llamas a mí? ¿No? Y ahí tener que hablar con cada uno de ellos. Algunos no querían servir para nada en el ministerio. Recuerdo que una pareja de esposos le habían llamado a ser diáconos, y ellos decían no, no, a todos decían no. Tuve que ir a sus casas, conversar con ellos, hablarles con una manera tal que ellos al final dijeron sí. Y todos se sorprendieron, Dios mío. Entonces, uno tras uno, hermanos, ir llamándolos uno tras uno. Luego, en la primera reunión donde estaban ahí todos, los que normalmente estaban haciendo, porque una persona ahí tenía como 7 ministerios, solo una persona tenía entre 5 a 7 ministerios, ¿te imaginas? De la muchedumbre que éramos casi 200 entre todos, pero solamente como unos 5 o 7 hacían todo. Entonces, cuando llamamos a este pueblo que era menospreciado, estos que eran siempre los favoritos que tenían tantos ministerios, levantaron su voz de protesta. ¿Cuál fariseos y escribas del momento? Pues, ¿no? Fueron en mancha donde el pastor dijo, ¿cómo es posible que, mira, aquí no me han considerado a mí? Ya tiene 5 ministerios, quería uno más. Dios mío.
ya mira que no me llamó a mí, que yo siempre soy el que lidera, yo siempre soy el que enseña, yo siempre... comenzaron a alzar su voz de protesta, ya que el pastor me mandó a llamar a la oficina. Ya estaba curtido yo, de 7 años de ahí, ya estaba pues acostumbrado. Entonces fui, sí, pastor, ¿qué pasa? Mire, hermano, he visto, he considerado su lista y tal no debe estar, tal no debe estar. Me quiso deshacer toda la lista. Pero pastor, usted ya lo firmó. No, sí, pero ahora mirando bien, ¿qué pasó? Díganme. Se habían levantado muchos a decir, él no es digno porque no da su diezmo, él no viene a las reuniones, él no viene a la oración, él mira cómo se comporta, entonces son gente que no debe estar, simplemente. Entonces, pastor, recuerdo que una vez me dijo, ¿por qué los has puesto? Y yo le dije, ¿saben por qué? Porque ellos no simplemente son cosas que usar, también son personas en quienes trabajar. Y si yo los estoy llamando al ministerio, es porque estoy haciendo una responsabilidad para ocuparme en sus vidas. No solo quiero usarles, quiero enseñarles lo que Cristo hizo en mi vida. Porque Él no me menospreció, porque Él no miró si yo era digno, Él me miró con ojos de misericordia. Creo que eso va a calar más fuerte en el ministerio. Y lo que me dijo es, ¿sabes qué? Les dices que viste mejor las cosas y les sacas del ministerio. Y lo que yo le dije, me planté delante del pastor y le dije, mira, ¿sabes qué? Con todo respeto le dije, pero si usted quiere sacarlos, usted mismo les va a decir y les va a decir la verdad del por qué quiere sacarlos. Pero yo no lo voy a hacer. ¿Mm? Porque había aprendido, hermanos, que si uno no pelea por lo que Cristo quiere hacer, simplemente la oposición, el mal, la religión, la tradición van a ganar y las cosas no van a cambiar. Entonces me planté firme y le dije, si usted quiere sacarlo del ministerio, usted mismo va y le va a decir la verdad, porque yo no les voy a mentir. Dígale la verdad, ¿por qué quiere sacarlos? ¿Mm? Y yo dije, ya está, ya estaba agarrando mi cajita, ya estaba agarrando dije, ya me votaron de acá. Dije, ya fui ya. Y no me votaron, amados hermanos. Gracias a Dios no me votaron. Él solamente habló con uno. Se amargó, me dijo, no importa, yo voy a hablar. Y habló solo con uno para sacarlo del ministerio. Un año después, ese uno al que él había sacado del ministerio estaba siendo el director de alabanza de toda la iglesia. Y no solamente eso, de los 30 que yo había escogido para el ministerio, de ahí salieron diáconos para la iglesia, predicadores, salieron directores de alabanza, directores de radio, equipos de trabajo para jóvenes, equipos de trabajo para adolescentes, salieron directoras de ministerio de OANSA que había de niños en la iglesia, pero me quedé maravillado de lo que Dios hizo en sus vidas. Porque yo dije una vez, no, Señor, yo salí, pero como 30 quedaron para servir en el ministerio. Y hermanos, Dios quiere hacer algo hermoso en nuestras vidas, pero no solamente en nosotros, sino a través de nosotros quiere obrar en otras personas. Quiere restaurar, quiere dar perdón, quiere dar ministerio para que otros también sirvan al Señor con mucha misericordia. Uno decide si se va a quedar con la tradición y la religión o va a pelear por lo que Cristo quiere establecer en su pueblo. Y ahí vemos al Señor ahora peleándose con los lobos, ¿no? Como un león feroz. Y dice entonces, contrario a la tradición, Él propicia la conversión de los pecadores. Número dos, como dijo alguien, uno exige la vida y otro le imparte. Número tres, todo esto sirve de base para resaltar el propio o el propósito de su ministerio. Él dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y qué interesante porque aquí, si te das cuenta, el evangelista Marcos lo pone bien, porque no dice a pecadores al arrepentimiento, sino dice, he venido a llamar a pecadores. Porque la idea del contexto es que Él los llama para abrazarlos, los llama para tener comunión con ellos, los llama para darles un valor agregado. Si te das cuenta, el maestro es el plus en la vida de los pecadores. Él les cambia, les da el valor que no les daba la sociedad, no les daba la religión, no les daba los líderes. El maestro sí. Jesús nos llama. Él no nos trae una condición. Y ese acto de amor y misericordia, ese acto de estar al lado de, es lo que precisamente propicia el arrepentimiento y la conversión de estos hombres. ¿Cuánto tenemos que el día de hoy cambiar el ministerio? Por último, hermanos, el gran problema de Israel
no era su esclavitud del Imperio Romano, sino el pecado que los llevó a esa condición. Y es por eso que el Señor Jesús le dice, no, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La problemática más grande aquí no era lo que ellos estaban creyendo, su opresión con el Imperio Romano, sino el pecado. Se habían olvidado que ellos estaban en esa condición por la maldición de la ley, la maldición generacional de haber quebrantado el pacto. Y ahora, producto de esa desobediencia, están, hermanos, en cautiverio otra vez. Pero ellos se habían olvidado completamente de esto. Y es más, aducían ser sin pecado, porque catalogaban a otros como los pecadores, pero ellos mismos no. Ellos mismos no. Qué diferente a los líderes del Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios como Nehemías, que clamó al Señor, Señor, hemos pecado contra ti. Luego Daniel, que dijo lo mismo, Señor, hemos quebrantado tu pacto. No, ellos decían, esos son los pecadores. Nosotros somos aquí los santos, los inmaculados, los líderes. ¿Y qué situación? Así que el Señor vino a poner en orden las cosas. El pueblo estaba lidiando con el pecado y de eso Él venía a redimirlos. De nada iba a servir que Él tirara abajo el imperio romano cuando el pueblo seguía en su condición pecaminosa. Y esto era la prioridad en el ministerio, ¿sí? Pero nuevamente, Él no exigía, sino que Él propiciaba el arrepentimiento del pueblo. Y eso es lo que precisamos aprender para el ministerio el día de hoy. Aplicación. Ahora entendemos por qué Jesús sanaba muchas enfermedades. No porque éstas sean el objetivo de su ministerio, sino porque era el símbolo. Jesús quería demostrar que el problema era interno y que Él, solo Él, como médico perfecto, era la única cura, ¿sí? Entonces, Jesús, cuando hacía sanidades, estaba dando un mensaje. Por el contexto era claro de entender. Este mensaje era: Israel, tu, tu situación, tu problema no es material, sino es interno. Yo soy el gran médico que está dispuesto a sanar, a curar, y el único que puede. Así que Jesús se presenta aquí como el gran médico del mundo. Hermanos, ¿a quién vamos a acudir? ¿Quién es el médico de nuestro corazón? ¿En quién depositamos nuestra esperanza y bienestar? Si no es en Cristo, no tenemos nada de esto. Y si no es por medio de Cristo, no podremos servir correctamente en el ministerio de hoy. Así que uno tiene que decidir. ¿Quién llenará nuestra vida? ¿Quién transformará nuestro ser? ¿Y qué ejemplo vamos a seguir? ¿La tradición? ¿Lo que los líderes religiosos nos dejaron? ¿O el ejemplo del Señor Jesucristo, que su vida daba por las ovejas? Hermanos, que Dios me lo bendiga. Aprendamos del Maestro a ejercer hoy el ministerio correcto. ¿Sí? Vamos a orar al Señor.